Sin lugar a duda, el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más conocidos e importantes de la historia. Este simple y útil teorema se le suele atribuir al matemático Pitágoras, pues literalmente tiene su nombre en el teorema. Pero, ¿y si os dijera que esto no es del todo cierto? ¿Que Pitágoras no fue el primero en descubrir este teorema? Así que relájate y ponte cómodo, porque en este vídeo estaremos viendo el verdadero origen del teorema de Pitágoras, además de algunas increíbles demostraciones y curiosidades sobre este. Así que prepárate, porque nada más y menos nos vamos a dirigir a la antigua Mesopotamia, 1200 años antes del nacimiento de Pitágoras. Nos encontramos en la zona en la cual actualmente se encuentran países como Irak, Líbano y gran parte de Arabia Saudita, la antigua Mesopotamia. Concretamente nos dirigimos al Imperio Babilónico, alrededor del 1800 a.C. Los babilonios fueron de las primeras civilizaciones en usar la escritura. Para ello utilizaban tablillas de arcilla, en donde con una cuña grababan la escritura y luego la secaban al sol. A lo largo de la historia se han encontrado más de medio millón de tablillas babilónicas, de las cuales 300 eran sobre matemáticas. Entre todas ellas destaca una la cual habla de manera indirecta acerca del teorema de Pitágoras, la tablilla nombrada como Plimpton 322. Esta posee una tabla de valores numéricos que a simple vista no tiene ninguna relación, pero sí que la tienen y son muy importantes, pues estos números forman lo que hoy en día conocemos como una terna pitagórica, y había un montón de ellas. Sin lugar a duda, un gran avance para la época. Pero, ¿qué es esto de una terna pitagórica? Para ello explicaré brevemente el teorema de Pitágoras. Primero, dibujaré un triángulo con un ángulo de 90 grados. Los lados adyacentes a este ángulo se les llama catetos, y al lado restante se le llama hipotenusa. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice que si yo elevo al cuadrado los dos catetos y los sumo, al hacer la raíz cuadrada de este resultado me tendrá que dar la medida de la hipotenusa. Y ojo, el teorema de Pitágoras solo se cumple si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. En la mayoría de ocasiones la hipotenusa llega a dar un número irracional, una raíz cuadrada no exacta. Y para que os hagáis una idea, estos números ni siquiera los habían descubierto los matemáticos de la época, por lo cual se les hacía un poco difícil imaginárselos, así que solo utilizaban los números naturales, aquellos con los que empezamos a contar. Así que una terna pitagórica son aquellos tres números naturales que cumplen con el teorema de Pitágoras, como hemos visto por ejemplo el 3, el 4 y el 5. Estos otros números también son combinaciones de ternas pitagóricas. Volviendo con los babilonios, estos tenían en su plantilla de arcilla un montón de ternas pitagóricas, o sea que tenían conocimientos acerca del teorema de Pitágoras, y manejaban muy bien sus medidas. Además, no solo en la antigua Mesopotamia encontramos estos descubrimientos, sino también en el antiguo Egipto, que conocían acerca de la existencia de las ternas pitagóricas. Los egipcios utilizaban un triángulo llamado el triángulo sagrado, que básicamente se creaba al dividir una cuerda en 12 partes iguales, y al formar el triángulo rectángulo con las medidas 3, 4 y 5. Si os fijáis bien, estos son los números que hemos usado antes en la terna pitagórica. Los egipcios usaban este triángulo sagrado para poder realizar sus construcciones con una mayor precisión. Ahora, si hemos visto que tanto los babilonios como los egipcios conocían de la existencia del teorema de Pitágoras, ¿por qué se llama entonces el teorema de Pitágoras? ¿No debería llamarse el teorema babilonio o egipcio? La respuesta a esta pregunta es muy simple, pero para ello os tendré que contar un poco acerca de la vida de Pitágoras. Este nació en la ciudad de Samos, actualmente ubicada en Grecia, y por eso es conocido como Pitágoras de Samos. Pitágoras, a partir de su juventud, realizó viajes a través de las diferentes civilizaciones de la época, como la egipcia o la babilonia, en donde se llenó de diferentes conocimientos y por seguro descubrió las ternas pitagóricas, que por ese entonces obviamente no se llamaban así. Pitágoras a los 40 años volvió a su ciudad natal, pero debido a la política del momento este se mudó a Crotona, una ciudad situada en el sur de Italia. Pitágoras fundó la escuela de los pitagóricos y comenzó a repartir las enseñanzas que había adquirido a todos sus seguidores. Los pitagóricos no se conformaban con tan solo saber acerca de la existencia de las ternas pitagóricas, sino que querían un resultado exacto, una fórmula general, que se cumpliese siempre para todos los casos. Así que, impulsado por las ideas filosóficas de la época, es así como nació el teorema de Pitágoras, un teorema exacto que cumple para todos los posibles casos.
a diferencia de las ternas pitagóricas, que éstas solo cubrían algunos casos. Lo que no se sabe con exactitud es si el teorema lo creó el mismísimo Pitágoras o lo crearon sus seguidores, pues todos los seguidores de Pitágoras solían atribuir todos sus descubrimientos a su maestro Pitágoras, por lo cual nunca podremos saber si fueron suyos o de su maestro. Así que, respondiendo a la pregunta anterior, por este motivo se le conoce como el teorema de Pitágoras, porque fueron los pitagóricos los que dieron una fórmula exacta para los triángulos rectángulos, a diferencia de los babilonios o egipcios, que solamente hallaron su existencia. Acabada ya la explicación del origen del teorema, seguro que muchos os habréis preguntado cómo Pitágoras o los pitagóricos demostraron el teorema. Y la verdad es que no hay fuentes fiables acerca de la demostración de Pitágoras. Sin embargo, este es el teorema que más veces ha sido demostrado de maneras diferentes a lo largo de la historia. Para que os hagáis una idea, hay un libro que recopila más de 300 diferentes demostraciones, e incluso algunos dicen que hay más de 1000, pero muchas seguro que se han perdido por el camino. Una de las demostraciones visuales más clásicas y sencillas es la siguiente. Pillamos de nuevo el triángulo con la terna pitagórica 3, 4 y 5. Ahora, para demostrar que se cumple esta propiedad, podremos dibujar unos cuadrados adyacentes al triángulo. En el caso del lado 3, al medir su base 3 unidades, el área del cuadrado será 9, 3 por 3, que es justamente 3 al cuadrado. Por otra parte, en el lado 4, al trazar el cuadrado se nos queda un área de 16, o lo que es lo mismo 4 al cuadrado. Y con la hipotenusa del lado 5 se puede ver que el área es 25. Según el teorema, si sumamos los catetos elevados al cuadrado, nos deberá dar la hipotenusa elevada al cuadrado. O, visualmente, lo que es lo mismo, podemos sumar las áreas de los cuadrados de los catetos y veremos que da la misma área que la del cuadrado de la hipotenusa. Como podéis ver, esta demostración es simple y bonita, pero a la hora de trabajar con lados con medidas más complejas puede ser un poco difícil de visualizar. Para eso, entre los más de 300 métodos, podemos utilizar el método de este señor de aquí. Formaremos un cuadrado muy grande, con un triángulo rectángulo de lados A y B, y una hipotenusa C. Si copiamos este triángulo y los colocamos de esta manera, podemos ver cómo se forma un hueco muy grande. No es muy difícil ver que el área de este cuadrado será C al cuadrado, pues su lado es C, y por lo cual su área es C elevado al cuadrado. Pues bien, el teorema de Pitágoras nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea que esta área que tenemos aquí, c al cuadrado, deberá ser igual a la suma de las áreas de a al cuadrado más b al cuadrado. Para que veáis la demostración, haré una copia de la figura y moveré este triángulo de abajo a aquí arriba, y estos dos a esta esquina. Como podéis ver, el área del cuadrado rojo, c al cuadrado, ha quedado distribuida en esta forma. Ahora bien, ¿cuánto miden las áreas de estos cuadrados? Si recordáis, el lado menor del triángulo medía a, y el lado mayor medía b, por lo cual este cuadrado de aquí medirá a al cuadrado, y este de aquí, más grande, medirá b al cuadrado. Y fíjate qué bonito, estos dos cuadrados tienen la misma área que c elevado al cuadrado, por lo cual a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Simplemente maravilloso. Otra de las muchas demostraciones que hay fue la de Euclides, que fue el primer matemático en demostrar la fórmula en un libro. En su libro Elementos de Euclides, el cual fue el primer libro en recopilar todas las matemáticas de la época. Euclides posee una demostración un pelín más compleja de entender, pero hacerme caso que es una maravilla visualmente. Para explicar la demostración, antes tendremos que visualizar una propiedad de los cuadrados, la cual dice que el área de un cuadrado no varía si movemos su altura de posición, pudiendo así convertir los cuadrados en romboides. Euclides, en su demostración, también sacaba las áreas de los lados A, B y C, y con la propiedad mencionada transformaba los cuadrados en romboides. Como podéis ver, el área de los cuadrados A y B se nos ha quedado transformada en esta extraña área, que tiene una forma de triángulo en la parte inferior. Si este triángulo lo desplazamos aquí arriba, se puede apreciar cómo se forma un cuadrado, y no es muy difícil de ver que este cuadrado tiene la misma área que c elevado al cuadrado, por lo cual de nuevo verificamos el teorema. Como sabéis, hay un montón más de demostraciones de este teorema, pero por ahora me detendré aquí. Aunque, como curiosidad, es interesante saber que personas como Leonardo da Vinci o el 20º presidente de los Estados Unidos también tienen su propia demostración del teorema de Pitágoras. Ahora bien,
¿Dónde podemos encontrar el teorema de Pitágoras en nuestra vida diaria? Pues prácticamente en cualquier sitio. Siempre que veas un ángulo de 90 grados vas a poder encontrarte con el teorema de Pitágoras. Este se puede ver tanto en ramas como obviamente la arquitectura, la navegación o incluso la biología. En la navegación, por ejemplo, podemos usar el teorema de Pitágoras para saber cuánto nos hemos desplazado. Supongamos que estamos en un barco y hemos realizado un viaje de una isla a otra. Si queremos saber cuál es la distancia entre ambas islas, o lo que es lo mismo, lo que hemos recorrido, podremos usar el teorema de Pitágoras. Con tener un mapa de las islas y un poco de conocimiento pitagórico se puede sacar fácilmente la distancia recorrida. Para ello, primero tendremos que encontrar cuánto nos hemos desplazado exactamente en el eje X, que basta con restar la distancia final de X con la inicial, creando esta medida de aquí, 8 kilómetros. Por otra parte, haremos lo mismo con la distancia Y, y hallaremos cuánto nos hemos desplazado en total en este eje. Unos 4 kilómetros. Y si os dais cuenta, acabamos de formar una figura geométrica muy interesante, un triángulo rectángulo. Ahora, simplemente con el teorema de Pitágoras podremos hallar cuánto vale la hipotenusa, o lo que es lo mismo, lo que nos hemos desplazado. Y este proceso se puede usar también en muchas otras ocasiones diferentes. Un uso un poco más avanzado pero muy útil para los estudiantes de secundaria se puede ver en este teorema de aquí, en donde de manera escondida está el teorema de Pitágoras. Hay varias maneras de demostrar esta propiedad. Una más algebraica sería a partir del teorema de Pitágoras. Lo primero que haremos será dividir entre c al cuadrado a ambos lados. Lo de la derecha se nos queda como 1, y lo de la izquierda lo podemos separar en dos sumas. Y ahora bien, por definición, en un triángulo de esta forma, A, B, C, el seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es precisamente esto de aquí, y el coseno sería el cateto contiguo entre la hipotenusa, que viene a ser esto de aquí. Y voilà, ya hemos demostrado la propiedad. Por otra parte, y la favorita de muchos, tenemos la demostración geométrica. En esta se dibuja un círculo de radio 1. Y con la medida del radio y ayuda de un eje cartesiano se dibujará un triángulo rectángulo. Por definición, el seno de alfa, este ángulo de aquí, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, que en nuestro caso la hipotenusa es simplemente 1. Entonces el seno valdría b entre 1, o lo que es lo mismo, b. Con el coseno pasa exactamente lo mismo. El cateto mide a y la hipotenusa 1, por lo cual el coseno de alfa será igual a a. Ahora, simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, se puede ver que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Y como podéis ver, el teorema de Pitágoras tiene una infinidad de usos. No cabe duda que el descubrimiento de este teorema ha permitido un gran avance en todas las ciencias. Y hasta aquí el vídeo acerca de Pitágoras. Si te ha gustado, puedes demostrar tu apoyo dándole al botón de suscribirse. Sin lugar a duda, este pequeño gesto es de gran ayuda. Así que tengan un buen día y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!